Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Damos una vez más gracias a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Estamos una vez más en este lugar para adorar y glorificar el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que nos sentimos contentos, nos sentimos felices por estar acá. Aleluya. Por estar en este lugar, alabando el nombre de nuestro Señor. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que a Él le debemos toda gloria y toda honra. Así es de que un saludo a todos los hermanos que están pendientes de esta transmisión, a todos los amigos, Dios les bendiga de una manera especial. Aquí estamos siempre con el deseo de alabar y glorificar su bendito y santo nombre. Así de que vamos a dar inicio a esta reunión. Yo quiero invitarle ahí donde usted esté en casita a que hagamos una oración todos juntos, a que podamos, como siempre lo digo, cesar cualquier actividad para que le demos unos cuantos minutos a nuestro Dios. Él nos da todo y nosotros casi nunca le damos tiempo a Él. Así de que vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, a pedirle al Señor que a través de su palabra nos bendiga, nos fortalezca, porque es a través de ella que Él siempre bendice nuestras vidas. Así de que yo le invito a que cierre sus ojos. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, esta noche una vez más por la oportunidad que nos das de poder estar siempre, Señor, alegres, felices, deseosos, Padre amado, de poder dar a conocer tu palabra a través de los medios. Señor amado, esta noche, como siempre, te pedimos, Señor, que tu palabra pueda llegar al corazón de muchas personas, que hagas esa obra poderosa en la vida de cada uno de ellos. De igual manera, Señor, te pido que seas tú glorificado, exaltado. Ayúdanos, Señor amado, a poder darte la gloria y la alabanza, porque solo tú eres digno. Bendice la vida de cada hermano, de cada amigo, Señor amado, que pueda traer fortaleza a esta palabra, que pueda traer, Padre amado, bendición a la vida de cada uno. Señor amado, gracias por cada momento que nos das. Señor, sabemos que tú, oh Dios amado, estás en control de todo. Y sabemos que nada, Señor, escapa de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo. Esta noche te pedimos que seas tú ayudándonos en el estudio de tu palabra. Requerimos de tu ayuda, Señor, siempre, porque tú eres el maestro por excelencia. Nosotros, Señor, solamente podemos hacer las cosas mediante tu ayuda, esperando, Padre, que sea de mucha bendición siempre que tu palabra es enseñada. Dios amado, ayúdanos a comprender cuál es tu voluntad y que nos digas también a través de tu palabra, como siempre lo haces, hacia dónde, Señor, nos dirigimos. Por eso esta noche te damos gracias, por eso esta noche te glorificamos, porque tú eres grande y misericordioso. Gracias por cada bendición que tú nos das. Gracias por tu cuidado infinito. A ti sea toda gloria desde ahora y para siempre, Señor. Te lo rogamos, que nos entregues tu palabra y te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y nuestro gran Salvador, por quien te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Quiero invitarles, hermanos y amigos que están en casita, que abran sus Biblias. Ese día martes nos toca estudiar el libro de Joel. Estamos estudiando Joel los días martes. Así de que lo voy a invitar a que abra su Biblia en el capítulo número 3 de Joel, del versículo 4 en adelante. Joel, capítulo 3, versículo 4, dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo que siempre nos acompaña. ¿Qué quieren ustedes de mí? Tiro, Sidón y Filistea. ¿Quieren vengarse de mí? ¿Quieren cobrarse algo?
pues yo muy pronto les daré su merecido. Ustedes robaron mi plata y mi oro, y se llevaron mis tesoros a sus templos. Se llevaron lejos a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén, y los vendieron como esclavo a los griegos. Pero yo voy a sacarlos del lugar de donde los vendieron, y voy a hacer que ustedes sufran la misma suerte. Venderé a sus hijos e hijas a los judíos para que ellos los vendan a los sabeos, gente de tierras lejanas. Yo, el Señor, lo he dicho. Anuncien esto a las naciones, declaren la guerra, llamen a los valientes, que vengan y avancen los guerreros, que hagan espadas de sus asadones y lanzas de sus hoces, y que el débil diga, fuerte soy. Todas ustedes, naciones vecinas, desen prisa, vengan a reunirse, que aún el Pacífico se convierta en un guerrero. Prepárense las naciones y acudan al valle de Josafat, pues allí juzgará el Señor a todas las naciones vecinas, porque ellos son tan malvados. Córtenlos como trigo maduro, pues ya están listos para la cosecha. Aplástenlos como a uvas, pues ya está todo listo para hacer el vino. Hay grandes multitudes en el valle de la decisión, porque ya está cerca el día de Jehová. Aleluya. Dejamos hasta ahí la lectura. Y quisiéramos pensar sobre lo que Dios está haciendo, o poner un tema y pudiéramos decir el juicio a las naciones, o que Dios, o precisamente Dios está advirtiendo a las naciones que Él se va a vengar de aquellos que han maltratado a su pueblo. Si usted, hermano, se recuerda, el estudio anterior estábamos hablando de cómo el Señor iba una vez más a restablecer a los judíos en su propia tierra, es decir, los iba a restaurar y llevarlos a su propia nación. Pero también el Señor decía que los iba a reunir en el valle de Josafat, que precisamente no hay ningún valle que se llame Josafat con ese nombre, porque el significado ahí es Dios juzga, porque eso es lo que significa Josafat, Dios juzga. Es decir, que Dios va a reunir a todas las naciones de todo el mundo. Va a haber una coalición de naciones que al final de los días, en el futuro, se van a reunir, pero no porque ellos quieran, sino el Señor los llama, el Señor despierta el corazón de estas naciones para que se puedan reunir en este lugar, en el valle de Josafat, en el valle donde Dios va a juzgar a las naciones, con el propósito de que ellas se den cuenta de que precisamente Israel era un pueblo escogido y que Dios, a través de la restauración de Israel, Él se va a dar a conocer a las naciones, porque las naciones van a poder adorar a un Dios poderoso que se va a dar a conocer a través de la obra que ha hecho en un pueblo muerto que no tiene apariencia. Y precisamente, hermanos, al estar en este lugar, Dios los va a reunir y ahí van a ser juzgados. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual Dios va a reunir a estas naciones ahí? Es precisamente, hermanos, porque las naciones, todas las naciones,
siempre han tenido un odio bastante radical en cuanto a lo que es Israel, el pueblo de Dios. Es decir, ese odio, hermanos, que ellos han mostrado hacia el pueblo de Dios es como que lo hayan mostrado hacia Dios mismo. Porque Israel es precisamente el hijo de Dios, como él lo llama, mi primogénito. Y usted sabe, hermano, que precisamente si Dios, siendo padre de Israel, va a juzgar a estas naciones por el maltrato y la forma como lo han tratado, como lo han visto, no han tenido compasión, y ese es el problema que ha habido. Por eso Dios los va a juzgar, porque Israel es su hijo, su primogénito. Solo quiero hacerle una breve reseña, una breve, precisamente recordatorio de lo que pasó en Egipto. Si usted se recuerda, el faraón, hermanos, cuando tenía esclavo a Israel, Israel era el primogénito de Dios. Dios manda a Moisés a decirle que lo deje ir libre, que lo suelte, para que ellos puedan ir a adorar a Dios con toda libertad, porque en Egipto no lo podían hacer. Ahora, en ese tiempo, hermanos, cuando Dios manda a Moisés a liberar al pueblo, el faraón, tiempo atrás, ya había hecho desaparecer a muchos niños. Es decir, él los había mandado a ahogar en el río Nilo porque precisamente Israel estaba creciendo de una manera vertiginosa. Ahora, cuando Israel estaba creciendo, el faraón tuvo miedo y él dijo, bueno, vayan y tomen a todos los niños y ahóguelos precisamente en el río, porque no sea que Israel se vuelva más fuerte contra nosotros y nos gobiernen. Ese era el temor. Ahora, pero Faraón comenzó a dar esta orden y comenzaron a ahogar a cada niño de familia que estaba en aquel tiempo. Incluso dice la Biblia que Moisés tuvo que ser escondido en una barquilla, en una canastita, para que pudiera ser protegido por Dios. Sus padres confiaron en Dios y lo llevaron al río para que precisamente él fuera cuidado a la voluntad de Dios. Ahora, pero cuando todo esto se da, hermanos, y Moisés crece, se va a Madián y Dios lo vuelve a traer hacia a lo que es Egipto para que sea el libertador de su pueblo, una de las cosas que Dios hace al final, la última plaga, que es la más grave quizás de todas, porque de acuerdo a cómo Dios va tratando con Egipto, lo va haciendo de una manera paulatina, es decir, que hay un trato de Dios suave primero, hasta que llega a tratarlos tan fuertemente para que ellos lo suelten. Y así como Faraón había ahogado a muchos niños precisamente en el río Nilo, es lo que Dios hace al final. Dios mata a cada primogénito. Es decir, Dios se las cobra. Se las cobra. Y no solamente muere el heredero al trono de Egipto, sino cada hijo primogénito de lo que eran los egipcios muere. Es decir, hermanos, que Dios le paga de la misma manera a Faraón lo que él había hecho con su pueblo, con Israel, que era su primogénito. Ahora, y ese es el motivo del cual precisamente Dios va a hacer al final de los tiempos, cuando Dios tenga que reunir a todas las naciones. Por eso dice acá, en el versículo 3 del capítulo 3, dice que ellos vendieron a su pueblo. Fíjese bien, vendieron a su pueblo. Y no solamente ellos hicieron eso, venderlos como esclavos, sino que aún a los niños. Dice que a los niños los vendían como esclavos y a las niñas las vendían como para prostitutas, y llegaba tan grande era la bajeza de estas naciones, hermanos, que precisamente cuando ellos agarraron a los jóvenes, a las niñas y a los niños, si ellos querían tomarse un trago, ellos los vendían por un sorbo de vino. Imagínense hasta dónde habían llegado. Imagínense el menosprecio que ellos mostraban, no solamente con el pueblo de Israel, sino con los niños. Ahora, hermanos, si precisamente la vida es sagrada, si imagínense el no poder velar por el bienestar de estas criaturas, de estos jóvenes, es grave, en sí es grave el no velar por la vida de los jóvenes. Ahora imagínense llegando al extremo de tenerlos que venderlos para prostituirse, para hacer cosas viles. Ahora, eso es peor todavía.
todavía, máximamente con el pueblo de Dios. Y esto es lo que precisamente Dios va a hacer. Por eso en estos versículos, ahora entramos en lleno lo que es el estudio, dice en el versículo 4, ¿qué quieren ustedes de mí? Tiro, Sidón y Filistea. ¿Quieren vengarse de mí? ¿Quieren cobrarse algo? Pues muy pronto les daré su merecido. Oiga lo que el Señor está diciendo. Él le habla precisamente a 3 naciones. ¿Qué quieren ustedes conmigo? Así le dice el Señor. Le habla a Sidón, a Tiro y a Filistea, a los filisteos, a la nación filistea. Ahora, ¿por qué precisamente les habla a estas naciones? Porque lo que era Tiro y Sidón y los filisteos, ellos habían hecho atrocidades al pueblo del Señor. Ellos, hermano, habían invadido la tierra y como dice acá, ellos se habían llevado los tesoros del Señor hacia sus templos. Porque eso es lo que hacían, hermano, cuando las naciones conquistaban otras. Saqueaban toda la riqueza y se la llevaban a sus tierras. Ahora, en este caso, lo que ellos hacían es que todas aquellas riquezas que ellos habían sustraído de aquella conquista que habían tenido sobre Israel, ellos habían llevado los tesoros y los habían llevado al templo. ¿Por qué los habían llevado al templo? Porque recuérdense que cada nación, hermano, tenía su Dios. Y cuando ellos conquistaban una nación, precisamente, ellos creían que se debía a que el Dios de ellos les había dado el poder y la fuerza para poder conquistar a estas naciones. Y lo mejor de las naciones conquistadas lo ponían en el templo. Eso es lo que ellos hacían. Y precisamente, hermanos, estas 3 naciones, Tiro y Sidón, Dios les dice, ¿qué quieren ustedes conmigo? ¿Qué tienen ustedes? ¿Quieren vengarse de mí? ¿Quieren cobrarse algo? Dios está molesto. Porque en el pasado estas naciones habían sido crueles con el pueblo del Señor. Y no solo con el pueblo de Dios, sino todas aquellas cosas que se usaban en el templo para poder adorar a Dios, habían sido llevadas. Y los usaban de manera vil. Yo no sé si usted ha leído el capítulo 5 de Daniel. Precisamente ahí se habla cuando dice que Babilonia había conquistado Jerusalén y todos sus tesoros se los había llevado. ¿Qué es lo que había hecho Nabucodonosor? Precisamente los había llevado al Dios, al templo, y ahí los tenía guardados enfrente de su Dios. Pero cuando dice que su nieto, Belsasar, estaba en el reinado gobernando juntamente con Nabonino, que era su padre, es decir, que Nabonino era hijo de Nabucodonosor y precisamente este muchacho era nieto de Nabucodonosor. Es decir, él estaba gobernando. Y en ese tiempo que su padre no estaba gobernando, dejó precisamente a su hijo. Y como era un joven que no tenía experiencia, porque era el segundo que gobernaba justamente con su padre Nabonino, dice la palabra de Dios que él hizo una fiesta cuando su padre no estaba. Capítulo 5 de Daniel, Belsasar. Así se llamaba este joven. Dice que hace una gran fiesta. ¿Y qué es lo que hace él cuando ya está un poco tomado para tratar de ridiculizar no solamente al pueblo de Israel, sino a Dios mismo? ¿Qué es lo que él hace para tratar de ridiculizarlo? Dice la palabra de Dios que él manda a traer los tesoros, los vasos, los platos, todos aquellos que Dios había consagrado que debían de ser utilizados solamente para el servicio a Dios. ¿Qué es lo que él hace? Los va a traer y comienzan a tomar vino justamente con sus invitados y sus prostitutas. Ahora, ¿y qué resulta de todo eso? Es que Dios precisamente hace que en esa noche Ciro, el rey de Persia, conquiste dentro a lo que es Babilonia a través de el río. Las puertas habían sido dejado abiertas, no porque se les olvidó, sino porque Dios había dicho 200 años antes que él iba a abrir puertas para que Ciro conquistara a estas naciones, y en ese momento las puertas estaban abiertas. Ciro entra por lo que era el caudal del río,
precisamente el Éufrates, lo desvía hacia otro lado, él entra con toda facilidad y se da cuenta que las puertas que daban al palacio principal estaban abiertas. Y como ellos estaban de fiesta, no se habían dado cuenta cuando ellos entraron, y en ese momento que ellos entran, Ciro mata a Belsasar. Y ahí se acabó precisamente aquella gran potencia como lo era Babilonia. De ahí para allá comienzan a gobernar precisamente los persas, el reino medo-persa. Se le conoce así medo-persa porque eran dos naciones, eran dos familiares, los reyes, que se habían aliado para tratar de destruir a Babilonia. Ahora, pero ahí pasó. Pero mire cómo ellos, cuando una persona, hermanos, trata de ridiculizar precisamente, no solamente al pueblo de Dios, sino a aquello que está consagrado a Dios, Dios no se queda quieto. Amén. Dios tiene que obrar. Ahora, ¿por qué? Porque Él tiene que vindicar su nombre. Dios no se va a quedar quieto. Es decir, que el juicio quizás no va a llegar en el momento, pero Dios no tiene impaciencia para poder llevar el juicio. El juicio va a llegar, tarde o temprano. Cuando menos lo esperen, el juicio de Dios llega. Y eso es lo que había pasado. Por eso Dios va a reunir a las naciones y les dice que ellos habían vendido a Israel como esclavos, habían vendido a sus hijos, a sus jovencitas, para prostituirse, y los habían dado solo por un trago de vino. Eso era menospreciar el pueblo del Señor. Se habían llevado sus tesoros. Ahora, y había pasado algo. Precisamente ellos se habían dividido las tierras. Fíjese que es tremendo, hermano, porque oiga lo que dice acá. Versículo 3 del capítulo 3. Todavía estoy ahí. Dice, se repartieron mi pueblo echándolo a la suerte. Vendieron a los niños, a las niñas, y luego se gastaron el dinero en vino sin prostitutas. Pero dice que más adelante, en el versículo 2, dice, se repartieron mi país. Ahora, aquí hay algo que llama la atención, y esto se ha dado, está relatado en la historia misma. Fíjense que todos los pueblos, oiga bien, todos los pueblos o todas las naciones que han emigrado a otras tierras lejanas, nunca pagaron ningún 5. Ellos nunca lo hicieron. Llegaron y se asentaron en esa zona. Si usted lee Génesis 10, dice que cada nación se comienza a ir para el lugar donde Dios le ha asignado, pero nadie paga por el terreno. Nadie paga por el lugar donde ellos se han asentado como nación. Entonces, pero a Israel le sucede algo. Fíjense que Israel, hermano, por mandato divino, Dios había decretado que la tierra de Canaán iba a ser de Israel. Dios se lo había dicho desde mucho antes. Es decir, desde los tiempos de Abraham, Dios le dijo, vete a la tierra que yo te mostraré y esa tierra va a ser tuya. Es decir, Dios se las dio por mandato divino. Ahora, pero con el transcurso de los tiempos, ya habían naciones ahí. Ahora, a lo que yo quiero llegar es que precisamente cuando Israel, en ese tiempo, fíjense que está diciendo Joel, dice que los vendieron como esclavos, se repartieron la tierra por suerte. Es decir, todas las naciones que odiaban a Israel, precisamente se repartieron la tierra. Muchos fueron vendidos como esclavos, miles y miles de judíos murieron. Y precisamente, hermanos, en el año 70, oiga bien, en el año 70, cuando precisamente Jerusalén es destruida, se llevan multitudes de esclavos a otras naciones. Se los llevan. Y a muchos mueren también, de igual manera. Ahora, pero se da algo. Fíjense que las naciones son malas de corazón, las personas. Fíjense que lo que ellos hacen, hermano, es llevarse a los esclavos de Israel, a los judíos, se los llevan lejos, lejísimos. Aquí dice que se los llevan precisamente, versículo 4. Versículo 5, ustedes robaron mi plata y mi oro y se llevaron mis tesoros de mis templos. Versículo 6, se llevaron lejos a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén y los vendieron como esclavos a los griegos. Oiga lo que hicieron. Ahora, ¿y por qué dice el Señor que se los llevaron lejos? ¿Sabe cuál era la intención de llevárselos lejos como esclavos?
para que ellos no regresaran a su tierra y ellos poder adueñarse de la tierra que les habían quitado. Ese era el propósito. Los mandaron lejos, los vendieron lejos, precisamente a los griegos. Y fíjese algo, fíjese que según la historia, precisamente los griegos en ese tiempo no eran una potencia, no eran una fuerza poderosa militarmente hablando, pero ya ellos ya traficaban con mercadería, es decir, la mercadería era esclavos. Ahora, y precisamente cuando hacen eso, las naciones que conquistan, oiga bien, que conquistan a Jerusalén y venden a los esclavos, venden a los judíos como esclavos, los mandan lejos. Es decir, a ciudades lejísimas, con la intención de que ellos nunca pudieran regresar ya más a su tierra, donde esa tierra que Dios les había dado por decreto divino, y ellos poderse quedar con esa tierra. Es decir, al estar lejos nadie la iba a poder reclamar porque se les hacía difícil el poderse venir. Y con esa intención lo hicieron. Ahora, hay algo. Precisamente cuando, oiga bien, cuando Israel surge como nación y es reconocida como un estado, oiga bien lo que le voy a decir, que eso fue precisamente el 14 de mayo de 1948, cuando Dios comienza a traer a los judíos hacia su tierra, que era una tierra que Dios les había dado, y ellos comienzan a reunirse, Dios los trae a su propia tierra. Ninguna nación quería reconocerlos. Oiga bien, nadie. Aunque ellos ya habían vivido ahí. Y precisamente después que Tito, el general romano, destruye a Roma, los mandan lejos. Pero en el 1948, cuando ellos regresan, el 14 de mayo de 1948, cuando ellos regresan a su tierra, ellos quieren que se les reconozca como un estado, igual que cualquier nación. Igual. Ahora, y ahí pasa algo. Fíjese que ninguna nación quiere reconocerlo. Por eso en aquel tiempo se reunieron todas las naciones importantes, para poder decidir si Israel se le declaraba como un estado y se le devolvía la tierra. Ahora, pero en ese tiempo, hermanos, pasa algo. Cuando Israel pide otra vez esa tierra, porque era de ellos, pero ya otras naciones las tenían bajo su mando, porque recuérdese que Israel, hermano, estuvo bajo el mando, después que Jerusalén fue destruida, estuvo bajo el dominio y bajo la autoridad de los romanos, estuvo bajo el dominio de los otomanos, estuvo bajo el dominio de los turcos. Los turcos después le cedieron el dominio y la autoridad de esa tierra a otra nación, incluso estuvo Francia, los ingleses. Es decir, surgieron miles de naciones que se apoderaron y pasaron a diferentes naciones ser dueños. Entonces, cuando Israel vuelve en 1948, a Israel le devuelven la tierra. Oiga bien, se la devuelven por decreto de naciones, porque se habían puesto de acuerdo. Pero no solamente se la devolvieron, cuando se la devuelven, Israel tiene que pagar una gran suma de dinero. Imagínense. Una gran suma de dinero para que esa tierra les sea devuelta. Es decir, la tierra que era de ellos, tuvieron que comprarla. Fíjense qué tremendo. Fíjense cómo actúan las naciones. Después que ellos eran propietarios, pero las naciones comenzaron a dominar todas. Recuérdense que en ese tiempo es precisamente lo que Dios dice, de que los gentiles iban a dominar a la tierra que Dios les había dado. Y entonces esa tierra pasa a diferentes gobiernos. Y cuando se la regresan en 1948, aunque ellos ya eran propietarios, pero para ser reconocidos como un estado, ellos tuvieron que pagar. Imagínense qué tremendo. Ahora, ¿qué nación ha tenido que pagar dinero por irse precisamente a donde se han asentado? Nadie. Nadie, solo llegaron, se hicieron los dueños. ¿Y a quién le pagaron? A nadie. Ahora, y les pagaron a ellos como que si estas naciones fueran los dueños de la tierra.
Y recordemos que la palabra del Señor dice, Él dice, mía es la tierra. Amén. Así dice. La tierra no es de ningún gobierno. Que los gobiernos se hayan adueñado, esa es otra cosa. Pero la tierra no es de ningún gobierno, es de Dios. Es de Dios. Pero los gobiernos se han adueñado, como lo hicieron en los tiempos de Israel. Le cobraron por devolvérsela. Es tremendo. Entonces, esa era la intención. Ahora, pero ¿cómo se da el problema? Fíjese, después que se las venden, precisamente hacen algo. Hacen algo. Los palestinos, que precisamente son aquellas naciones que se les conocían como los filisteos. Los filisteos, hermano, ellos habían sido absorbidos, su cultura, todo habían sido absorbidas por diferentes naciones, con otras culturas, como pasó con los samaritanos. Entonces, cuando ellos fueron absorbidos, estas naciones no solamente les venden la tierra, pero hacen algo. Para que ellos estén ahí, como observando, ponen como un chivo expiatorio. Ponen a estos palestinos en la tierra de Israel. Incluso cuando Israel toma posesión, los palestinos no querían devolverle las tierras, aunque ya era de ellos, por decreto humano, por decreto de naciones, ya era de ellos, y no se las querían devolver. Israel lo que hace, él les dice, ok, van a vivir aquí, pero yo les voy a construir, pero traten de salirse porque ellos estaban bien adentro en Jerusalén. No querían dar la ciudad santa. Ellos decían que era de ellos y no era de ellos, porque ya era un decreto, no solamente divino, sino humano, a través de las naciones, que esa tierra le pertenecía a Israel. Pero cuando eso se da, ahí quedan los palestinos. Entonces, ellos dicen que esa tierra les pertenece. Por eso, si usted se fija, en la actualidad, ahí donde estaba el templo de Salomón, ¿qué es lo que se encuentra? Se encuentra la mezquita de Omar, o a lo que se le conoce como el domo de la roca, una bola que como que fuera de oro, todo, es ahí, eso es palestino. Ahora, por eso los judíos no pueden construir templo ahí, porque ahí están ellos adueñados, se han adueñado de esa tierra, y están ahí precisamente, hermanos, por hacerle la vida imposible a Israel. Y esos son los conflictos que hay todavía. Ahora, pero lo que quiero llegar es que ellos, cuando los venden, los mandan lejos con la intención de que ellos nunca vuelvan a reclamar la tierra. Y ahí se van. Ahí pasan años, hermano. Pero Dios, que todo lo mira, Dios dice, a donde ustedes los han mandado, de allá los voy a traer de nuevo. Es que, hermanos, es que no importa lo que haga, lo que las naciones o los hombres hubieran hecho con el pueblo del Señor, hasta donde quisieran mandarlo, Dios los iba a recoger y los iba a llevar a su tierra, porque ellos son dueños de esa tierra. Ahora, por eso les dice aquí, miren, les dice, ustedes robaron mi plata y mi oro, y se llevaron mis tesoros a sus templos. Versículo 6, se llevaron lejos a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén, y los vendieron como esclavos a los griegos. Es decir, los habían mandado lejos para que ellos no volvieran y reclamaran su tierra. Pero aquí hay versículo 7, miren lo que Dios va a hacer. Pero yo voy a sacarlos del lugar donde ustedes los vendieron. Miren qué maravilloso Dios. Es decir, lo que Dios les había dado, nadie se lo iba a quitar a Israel. Y no importa lo que las naciones hubieran hecho o hicieron. No se lo podían robar. Ahora, Dios los va a sacar de donde ellos los mandaron y los va a traer de nuevo a su propia tierra. Pero yo voy a sacarlos del lugar donde los vendieron. Y aquí está la retribución. Mire, aquí está la retribución. Mire lo que Dios dice. Voy a hacer con ustedes, dice, voy a hacer que ustedes sufran la misma suerte. Oiga bien. Voy a hacer que ustedes sufran la misma suerte. Ahora, a esto es lo que la palabra de Dios, cuando escribe Pablo a los Gálatas, se le llama ley de la siembra y de la cosecha. Fíjese que aquí hay algo que llama la atención, porque yo le voy a decir algo. La gente dice, no, es que Dios es malo y Dios castiga. Dios no castiga a nadie. Dios no castiga a nadie. Dios lo que hace, que como Él es un Dios justo,
Dios justo, y todas las cosas están gobernadas por la ley perfecta de Dios, entonces lo que Dios hace, hermano, no es castigarlo. Se llama retribución o siembra y cosecha. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué digo que no es Dios quien castiga? Son nuestros hechos. Es lo que dice Pablo a los Gálatas. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces quiere decir que los castigos que vienen a la vida humana no vienen de Dios. Vienen porque esa es la forma en como nosotros hemos tratado. Esa es la forma como nosotros hemos hecho con los demás. Es decir, y se lo voy a poner así bien fácil, es como la ley de la gravedad. ¿Qué pasa con la ley de la gravedad? Todo lo que sube tiene que bajar, ¿no? Entonces es lo mismo que pasa en la vida humana. Dios no es malo, Dios es bueno. Son nuestros mismos hechos los que nos castigan. Dios no castiga a nadie, hermano. Él lo hace porque Él es justo y devuelve lo que nosotros merecemos porque lo hicimos con nosotros. Es aquí donde precisamente nosotros podemos sacar una lección práctica. Es decir, dependiendo cómo usted trate a las personas, cómo usted sea con la gente, así lo van a tratar también. Esa va a ser su forma de pago, porque Dios es justo y esta tierra gobierna por leyes justas. Esto es todo. Es como cuando alguien dice que todo se devuelve. Y eso es así. Es decir, y le voy a decir algo. Si usted es malo con la gente, o sea, no crea que el castigo le va a llegar mañana ni le va a llegar pasado. No. No, Dios no tiene prisa por aplicar esa ley justa sobre cada individuo. Tarde o temprano le va a tocar. Y aquí voy a aprovechar para algo. A estos pastores que les gusta robar, imagínense lo que van a hacer con ellos. Es que es una ley que nadie puede evadir. Nadie. Y como ellos lo habían hecho con el pueblo del Señor, entonces dice el Señor, ok, yo les voy a dar la retribución, es decir, las leyes justas de Dios gobiernan todo el universo, que eso se regresa. Entonces dice Dios, lo que ustedes le hicieron a ellos, se lo voy a hacer yo a ustedes. Es decir, les va a venir por decreto de ley justa. Es fácil. Por eso, hermano, es que nosotros debemos de llevar una vida que verdaderamente ser justos en todo. Recuerda el Señor lo que le dijo a los discípulos. Sean justos, como mi Padre que está en los cielos. Es decir, ¿por qué? Porque dependiendo de la manera en cómo usted y yo actuemos contra nuestro prójimo, también así van a actuar. Si usted le roba, le van a robar algún día. Y cuando le roben, no diga, ¿y por qué me pasó esto? Porque esa es costumbre, es una costumbre que la gente haga. ¿Y por qué me pasó esto? ¿Qué he hecho yo? Dice, pues haga remembranza, memorice hacia atrás, ¿qué es lo que usted ha hecho? Algo hizo y por eso le está ocurriendo. Porque las cosas no vienen así por así, hermano. Nada viene por así, por así. ¿Sabe qué es lo que dice precisamente el profeta Amós en el capítulo 8, versículo 7? Él dice, siembra vientos y vas a cosechar tempestades. Es que esa es la ley de la siembra y la cosecha. Eso es como que usted cuando va a arar su terrenito y quiere sembrar, usted no va a sembrar frijoles y le van a nacer limones. No, usted va a recibir siempre lo mismo que sembró. Y en la vida espiritual, en la vida material, es igual. Nuestras vidas están regidas por dos leyes, hermano, la espiritual y la material. Y no se puede evadir. No hay nadie que hasta este día ha evadido la ley de la siembra y la cosecha. Nadie. Es decir, todo lo que usted haga. Por eso, si a usted le ocurre algo, hermano, piense, reflexione, haga remembranza, memorice qué es lo que usted hizo con alguien en el pasado. Porque hay mucha gente que dice, no, a mí no me va a ocurrir nada. No, ahí téngasela, llévesela tranquilo. A usted le puede pasar como le pasó al rey de Asiria.
¿Se recuerda? Cuando estaba queriendo conquistar precisamente Judá en los tiempos del rey Ezequías. Isaías le dice al rey, no le tengas miedo a estos criados del rey. Yo voy a hacer que un rumor los haga y que se retiren para su tierra. Y no te preocupes, le dijo, allá en su tierra voy a hacer morir al rey. Y dice que un rumor lo hizo que levantara aquel sitio que tenía contra Jerusalén. Y dice que se regresa y se va. Se va a su tierra. Allá está. Y fíjate bien, pasaron 20 años. Es que Dios no tiene prisa, hermano. La Biblia dice, y sus pecados los alcanzarán. Tarde o temprano. Dice que pasados 20 años, según la historia, y fíjese a dónde fue a morir. Estaba, dice, adorando a su Dios en el templo. Ahí estaba. Es decir, no andaba ni peleando en batalla, sino que estaba descansando, adorando, estaba a su Dios en el templo. Ahora, y para acabar de amolar la situación, no lo mataron ni sus enemigos, sino que sus propios hijos. Es que hermanos, es algo que uno no puede evadir. Por eso le digo, compórtese, lleve una vida tranquila, sea justo en todo. Si no, fíjate lo que dicen los proverbios, dice, yo detesto la pesa falsa. Cuando alguien tiene negocios y hace falsedad, cuando vende algo, tarde o temprano le va a llegar a él. Porque Dios detesta que alguien sea injusto, que alguien se aproveche de otro. Y de la misma manera, hermano, así como pasa toda la gente, también con nosotros como ministros, como pastores. Por eso es que nosotros no solamente tenemos que tener conocimiento, tenemos que tener ese conocimiento, pero a la vez ponerlo en práctica. Porque si no, todo eso, si nosotros los aprovechamos de la gente de las iglesias, de los miembros que llegan a nuestras iglesias, tarde o temprano el Señor va a decir, no, pues ya le va a llegar la de este. Y eso es así, hermano, en toda la historia. Mire, le voy a decir algo. Fíjese que los mayores gobiernos en Roma, es decir, todos aquellos césares que gobernaron desde Nerón hasta precisamente Dominiciano, que fueron 10, los más terribles. Ahí estaba el Calígula, ahí estaba Nerón, ahí estaba Domiciano, ahí estaba Valerio, ahí estaba Maximiano, habían un montón de reyes, precisamente césares, que estaban gobernando a Israel y lo habían tratado de la peor manera. Y fíjese bien, fíjese que Nerón fue el más cruel, aunque también el Calígula, pero a Nerón nadie le llegó, porque este estaba más loco todavía. Porque él mató a su madre, mató a sus hijos, mató a todos aquellos para que nadie le quitara el derecho al trono. Ahora, pero fíjese de la manera que Nerón murió. Nerón llevó a cabo una campaña precisamente queriendo conquistar otra nación. Y en esa campaña pierde la guerra. Y regresa derrotado y humillado a Roma. Así regresa. Ahora, y todos los consejeros, los hombres que estaban cerca de Nerón, le habían dicho que no fuera a la guerra. Pero como él era el César, ¿y quién no podía decir nada? Y se fue. Y va y pierde la batalla. Pierde esa campaña que él va a hacer. Y cuando regresa humillado. ¿Y sabe de qué manera él muere? Todos los hombres poderosos que eran sus consejeros, precisamente, que le ayudaban a gobernar, como ellos le habían dicho que no fuera, y él siempre fue, no le hizo caso. ¿Qué es lo que pasó? Cuando él regresa humillado, lo acorralan tanto, con un odio que usted no tiene idea. Lo odian porque han matado miles de soldados. Y en ese odio, hermano, comienzan a acorralarlo. Llega un momento y una etapa en la vida de Nerón que aquel acorralamiento lo lleva a que se quite la vida. Fíjate bien.
Ahora uno podrá decir, no, ellos no, todo es siembra y cosecha. Igual mismo, de la misma manera, a todos esos gobernantes romanos, muchos murieron. Mire, Nerón, perdón, Herodes, ¿cómo murió? ¿Cómo murió Herodes? Cuando él dice que salió precisamente a arengar, es decir, a darle un discurso al pueblo. ¿Cómo murió Herodes? ¿Ah? Dice que en ese momento que él estaba precisamente dando un discurso y toda la gente comenzó a decir, voz de Dios y no de hombre. ¿Qué pasó? Dice que en ese momento fue comido de gusanos. Le cayó una enfermedad que los gusanos dicen que hasta le brotaban. Ahora, pero ¿cómo había sido Herodes con el pueblo de Dios? Era malo. Era malo. Valeriano, igual. Él fue excomulgado precisamente del territorio romano y murió solitario, sin nada, después de ser un gobierno grande, después de estar al frente de Roma. Imagínense. Dominiciano igual. Mire, hermano, según la historia, si usted pudiera leer la historia, la mayoría de esos reyes, a Maximiliano, a él y a sus hijos, los descuartiza el rey de Persia cuando los conquista. Cuando los conquistó en una batalla. Imagínense cómo murieron. ¿Pero por qué? Porque toda esta clase de gobernantes romanos habían sido crueles con Israel. Malos. Y eso se les volvió a ellos. Y solo les voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasó con Pablo? El libro de los Hechos de los Apóstoles, algo que usted y yo conocemos. Pablo dice que él perseguía a la iglesia del Señor. Dice que los perseguía, hasta pidió cartas, fíjese, para irlos a perseguir fuera de su territorio. Es decir, hasta Damasco. Hasta Damasco. Pidió que le dieran cartas de autorización para irlos a traer. Y dice que cuando los hallaba, los arrastraba. Y los hacía blasfemar. Es decir, los torturaba para que ellos negaran a Cristo. Pero ¿qué pasó? Con el tiempo, dice que un día, y yendo él por el camino a Damasco, se le apareció el Señor. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora, Jesús ya estaba muerto, hermano. Jesús había muerto muchos años atrás. Pero el Señor le reclama a Pablo y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y dice Pablo que le contestó y le dijo, Señor, ¿quién eres tú? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Óigame, si Jesús estaba en el cielo, Jesús ya no estaba en la tierra, él había resucitado y estaba a la derecha del Padre. ¿A quién era que estaba asediando y haciéndole la vida difícil? Pablo. Era la iglesia del Señor. Ahora, pero aquí viene algo. Yo le voy a decir algo, hermano. Por eso, amigo y hermano, óigame bien lo que le voy a decir esta noche. Nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Nosotros somos el cuerpo místico del Señor. Ahora, nadie, escuche bien, y si quiere inténtelo. Yo lo reto a que lo intente. Si usted no cree. Pero nadie en la tierra, hermano, puede tocar ni siquiera un dedo del cuerpo místico del Señor sin que la cabeza que está arriba no se queje. Amén. No se queje. Es decir, si usted algún día ha tratado mal a un cristiano, a un verdadero hijo de Dios, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque eso le puede ocasionar problemas. Y problemas serios. Y vea, desde allí en adelante, Pablo le dijo, yo te voy a usar como un instrumento para que lleves mi palabra. Vas a ser mi vocero. Pero así como tú hiciste sufrir a mi pueblo, también tú vas a tener que sufrir. Y Pablo sufrió.
en carne propia lo que él le hizo al pueblo. Fíjese bien, cuando apedrearon a Esteban, dice que Pablo dio el consentimiento. Así dice la Biblia. Hasta él lo confiesa en los testimonios que da delante de los gobernadores. Dice, cuando mataron a este hombre, yo di mi consentimiento y hasta las ropas me las pusieron, dice, delante de un joven llamado Saulo. Él dio el consentimiento, el voto para que mataran a Esteban, sin motivo alguno. Pero ¿qué pasó después? Cuando él andaba predicando, cuando él andaba ya por Frigia, por todos esos lugares, se dio lo mismo. No dice que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo dejaron muerto. Es que nadie se puede librar. Por eso es que el Señor les dice, lo mismo que ustedes han hecho, se los dice el versículo 7, pero yo voy a sacarlos del lugar de donde ustedes vendieron a los judíos y voy a hacer que ustedes sufran la misma suerte. Oiga, esto se llama retribución. Así se le llama. Ley de siembra y cosecha. Es decir, nadie puede decir que se va a librar de algo. Nadie, absolutamente nadie. Es decir, que las consecuencias van a venir. Siempre. Y por eso dice el Señor, yo voy a hacer que ustedes sufran la misma suerte. Ustedes trataron mal a mi pueblo, yo los voy a hacer sufrir. Y miren lo que les dice, versículo 8. Venderé a sus hijos e hijas a los judíos. Oigan, fíjense que estas naciones habían vendido a Israel como esclavo y sus niños y sus niñas los habían vendido para prostituirse. Ahora Dios les dice, yo voy a hacer que ustedes vivan la misma suerte y les voy a vender, les dice, sus hijos y sus hijas a los judíos. Oye bien, es decir, Dios se los iba a entregar como esclavos. Se los va a entregar como esclavos. ¿Y qué es lo que van a hacer los judíos? Mire, dice, venderé a sus hijos e hijas a los judíos para que ellos a su vez los vendan. ¿A dónde? ¿A quién se los iban a vender? A los sabeos. Oiga, qué tremendo. Es decir, es como que Dios le diga, bueno, ahora ustedes hagan lo que ellos hicieron con ustedes. A ustedes los vendieron y los mandaron a los griegos. Hasta allá a Grecia los mandaron. Entonces, yo no sé hasta dónde ustedes los van a mandar, dice el Señor, pero se los voy a entregar. Ahí ustedes decidan. Yo se lo estoy parafraseando para que me entiendan. ¿Y qué hacen los judíos? Dice que se los dan a los sabeos. Es decir, ellos los mandaron a los griegos. Ellos mandaron a los judíos esclavos a Grecia. Pero ¿qué hacen cuando Dios le entrega los esclavos de las naciones y se las da a los judíos? Es como que Dios les diga, hagan ustedes, dispongan de ellos como quieran hacer. Y dicen los judíos, no, pues ellos los vendieron a Grecia, nosotros los vamos a dar a los sabeos. Es decir, los vendieron más lejos, hermano. Más lejos. Es que verdaderamente, cuando uno lee la palabra de Dios, se da cuenta, hermano, que todo lo que uno siembra, cosecha. No se puede librar de eso uno. Es una ley divina que nadie hasta este día ha podido evadir. Así es de que mi hermano, mi amigo, portémonos bien. Nada nos cuesta. Portarse bien es lo mejor, hermano. Si usted se porta bien, mire, Dios lo va a amar y va a hacer que Dios va a tener cuidado y usted lo va a bendecir. La justicia que usted haga, Dios le va a devolver justicia. Por eso es que aquel que siembra rencor o odio o amargura va a sufrir lo mismo. Si usted es una persona que verdaderamente no quiere vivir de acuerdo a la ley de la palabra del Señor, usted va a sufrir mucho en la vida. Y por eso es que hay muchas personas que sufren. Dicen, yo no sé por qué nací solo para sufrir. Sí, así algo. Pero ¿por qué sufren? ¿Cómo trata usted a las personas? Porque hay gente, hermano, que es tan rencorosa que sin haber motivo odia. Entonces todo eso se viene. Y por eso dijo el Señor, lo que ustedes le hicieron, yo voy a venderles, yo voy a vender a sus hijos e hijas
a los judíos, se los voy a dar, para que los judíos hagan lo que quieran. Y dicen los judíos, los vamos a vender a los sabeos. O sea, los mandaron más lejos. Qué tremendo. Ahora, y eso no es odio, sino que es retribución. Estaban recibiendo lo que ellos habían hecho. Justicia. Y yo le voy a decir algo. Fíjense que cuando muchos judíos llegó a Grecia, usted sabe que los judíos se circuncidaban. Los judíos, todos los judíos se circuncidaban, porque era un pacto que Dios había hecho con ellos. Y cuando a ellos los mandaron a estas naciones, si usted conoce un poco de la historia, se dará cuenta que Grecia fue el primer país que comenzó con los Juegos Olímpicos. Fue el primero. Ahora, cuando ellos llegaron como esclavos, muchas veces querían humillarlos y los hacían que se desnudaran. Porque yo le voy a decir algo. Los griegos, en su cultura, ellos, ¿cómo le dijera? Ellos admiraban la estética del cuerpo. En los primeros Juegos Olímpicos, en Grecia, ellos corrían desnudos, sin nada, desnudos. Porque a ellos no les parecía raro eso, porque ellos admiraban la belleza estética del cuerpo. Pero ¿qué pasó cuando los judíos llegaron a Grecia? Ellos, recuérdense que se les había quitado el prepucio, lo que es del miembro viril, lo que cubre el henglo, que le llaman, de la parte viril del varón, se lo quitaban. Entonces los judíos se avergonzaban y cuando los veían así, se burlaban de ellos, los menospreciaban. Y por eso hacían eso, los metían a los deportes, solo para humillarlos. Mire qué tremendo. Entonces, esa humillación que ellos recibieron, la recibieron igual. Porque precisamente dicen ellos, bueno, a nosotros nos vendieron a Grecia y ahí nos humillaron, nosotros los vamos a mandar donde los sabeos. ¿Y quiénes eran los sabeos? Los sabeos eran, mire, los griegos, y le voy a decir algo, los griegos, incluso hasta nuestra época, su cultura todavía se transmite en las universidades. Si usted ve que esto que le digo, que ellos admiraban la estética del cuerpo, la belleza del cuerpo, si usted se fija en muchos lugares, en muchos museos, ahí están las mujeres desnudas, en estatuas. Los hombres desnudos, así, con todo y todo, porque ellos admiraban la belleza estética del cuerpo. Y aún esto en nuestra cultura, ellos han dominado. Ahora, pero los griegos no fueron, es decir, los humillaban y todo, pero no eran como los sabeos. Fíjense que los sabeos, ellos vivían lo que era la región arábiga, que se le conoce, o Arabia. Ellos vivían lejísimos, es decir, hasta lo último, los rincones de la tierra. Allá vivían ellos. Ahora, y ellos eran crueles. Si usted ha leído Job, capítulo 1, cuando dice de que Dios le da permiso a Satanás para que tiente las cosas materiales de Job, en el capítulo 1 dice de que uno de los pastores llega a darle la noticia a Job y le dice, fíjate que allá estábamos pastoreando, le dice, las ovejas, el ganado, cuando llegaron los sabeos. Se robaron el ganado y mataron a todos y solo yo escapé. Es decir, los sabeos eran una tribu nómada, que ellos vivían del comercio, del robo, vivían del pillaje. Asesinaban a medio mundo por robar. Allá iban a estar, es decir, si fueron donde los sabeos, donde los judíos los mandaron, como dice ahí, ellos estuvieron en manos de gente peor. Que ellos tenían que andar, como decimos nosotros, andar en las puntas, no haciendo algo malo, porque estos sabeos no se tocaban el hígado para asesinar a alguien. Hasta allá los mandaron. Es decir, vivieron una situación peor y difícil que la que Israel había vivido con los griegos. Por eso les dice el Señor. Y miren lo que dice acá. Dice,
venderé a sus hijos e hijas a los judíos para que ellos los vendan a los sabeos, gente de tierra lejana. Yo, el Señor, lo he dicho. Es decir, si el Señor dice algo, Cumple. se cumple. Amén. Versículo 9. Anuncien a estas naciones guerra, declaren guerra. Dice. Llamen a los valientes, que vengan y avancen los guerreros. Versículo 10. Que hagan espadas de sus asadones y las lanzas de sus hoces, y que hagan lanzas de sus hoces. Y que diga el débil, fuerte soy. Pero miren lo que Dios está diciendo. Les dice, hagan lanzas de sus hoces y espadas de sus asadones. Es decir, lo que Dios les está diciendo, que se preparen para luchar con Dios. Y que si ellos se van a preparar, que lleven las mejores armas. Oiga, hermano, cómo Dios los está retando. Él les dice, sus asadones, conviértanlos en espadas. Y sus hoces, háganos lanzas. ¿Y qué arma va a Exacto. prevalecer en contra Pero de Jehová? qué arma tan buena puede ser la de un hombre como para que pueda prevalecer con Dios cuando pelea. Así es de que usted, si algún día quiere pelear con Dios, búsquese las mejores armas. Pero de todas maneras, usted va a perder. No hay tales de que ¿quién le ha ganado a Dios? Nadie. Por eso les dice, declarémosle la guerra. Y que vengan y que preparen sus mejores armas. O sea, que, como dice la palabra de Dios, ninguna arma forjada prevalece contra Dios. Ninguna. Así es de que si algún día usted quiere discutir con Dios o quiere pelear con Él, alístese lo mejor que tenga. A ver cómo le va. Yo le aseguro que va a ir perdiendo. Porque no creo que usted logre ganar ni siquiera algo. Y ahí dice. Fíjese que llama la atención y le voy a decir algo. En Broadway había una obra que se titulaba Tus brazos son demasiado cortos para pelear con el Señor. Así se llamaba esa obra. En Broadway. Ahora, y eso es lo que las naciones van a experimentar. Es decir, ellos no se han dado cuenta con quién van a pelear. Y se van a dar cuenta porque lo van a experimentar de la peor manera. De la peor manera. Es que, hermano, nadie le puede ganar partido a Dios. Y ese es nuestro Dios. Ese es en el Dios que nosotros confiamos. Por eso es que nosotros como cristianos, hermano, cuando hay problemas, nosotros no buscamos problemas con las personas. Si usted quiere hacerlo mal, hágalo. Nosotros tenemos con quién quejarnos. Nosotros no le vamos a hacer la guerra, ni le vamos a tratar de hacer mal, no. Nosotros vamos a llegar a quejar contra nuestro Padre. Porque eso fue lo que le dijo Dios a Moisés también, le dijo. Y se lo dijo a Josafat también cuando peleó con Amón, con Edom, y los derrotó precisamente en el valle de Cedrón. Él peleó. Los habían rodeado, eran 3 naciones las que se habían hecho una coalición y habían ido a pelear contra Josafat, rey de Judá. Fíjate bien. Y Josafat tuvo un gran miedo. Y cuando ese miedo se apoderó, se fue para el templo. Y fue a pedirle ayuda al Señor. Y le dijo, Señor, tú prometiste que nos ibas a ayudar. Nosotros, le dijo Josafat, somos débiles, no podemos. A lo que Dios le contestó a través de los sacerdotes y le dijo, no les tengas miedo. No les tengas miedo. Le dijo, solo vete como que vas a pelear con ellos. Vete y te pones enfrente de ellos. Pero no vayas a pelear, le dice el Señor. Se lo estoy parafraseando, pero así dice precisamente el libro de los Reyes. No vayas a pelear, porque la batalla, le dijo, es mía. Y dice que le dijo a Josafat, solamente dile a los sacerdotes que canten. Y dice que Josafat se llevó a todos los sacerdotes y fue a poner todo el ejército de Israel enfrente de estas 3 naciones.
Y ellos no movieron nada, solo se quedaron. Imagínense, hermano, imagínense qué bonito. Bello, Imagínense lo que Señor. Dios hace, las instrucciones que Dios le da a Josafat. Le dice, no vayas a pelear, yo voy a pelear por ustedes. Qué bonito, ¿verdad? Cuando Dios lo defiende a uno. Bendito mi Sí, Dios. es lo más hermoso, hermano, porque uno no se mancha las manos. Uno no se las mancha. O sea, ¿y quién nos puede culpar a uno? Y le dice el Señor, vete para allá y no pelee, porque la pelea va a ser contra mí. Yo voy a pelear con ustedes. Solo le dice, llévate a los sacerdotes y que ellos canten y que toquen todo instrumento a la hora de la batalla. Mire qué tremendo. O sea, Israel solo tenía que ir a cantar. A veces hasta parecen increíbles las cosas que Dios hace cuando pelea por su pueblo. Les digo, solo canten y yo voy a pelear por ustedes. Imagínense a Josafat y a todos los judíos. Alabaré, alabaré, alabaré en ese momento. Y el Señor descabezando a medio mundo. Eso es lo más tremendo, hermano, es lo más hermoso. Es que cuando nosotros tenemos problemas, hermano, lo mismo que Josafat le dijo, Señor, mira qué multitud de ejércitos. Nosotros somos débiles, no podemos, le dijo. Y le dijo el Señor, no te preocupes, yo voy a pelear por ustedes. Le dijo, solo lo que tienes que hacer en esta aflicción, cantar. Y eso es lo que Dios nos pide. Que le alabemos. ¿Sí? Cuando usted esté viviendo un momento de difícil en su vida, cante, hermano. Cante. Y verá cómo la victoria llega. Es que Dios es sabio. Y Dios sabe cómo funciona todo. Por eso es que les dice aquí. Les dice, preparen a esta gente, díganle que se levanten y que vengan a retarse. Que vengan a pelear conmigo. Y dice, todos ustedes naciones vecinas, desen prisa. Oigan lo que el Señor dice, desen prisa, apúrense. Es que Dios está con deseos, hermano, de darles, de corregirlos. Y Él es Él quien despierta a las naciones para que vayan a pelear con su pueblo y diga al Señor, aquí me lo voy a acabar. Y dice aquí, miren, versículo 11, todas ustedes naciones vecinas, desen prisa, vengan a reunirse, que aún el pacífico se convierta en un guerrero, es decir, el más inútil. Tenía que ir a la guerra y se iba a convertir en fuerte. Prepárense las naciones, dice, y acudan al valle de Josafat, es decir, Dios juzga. Pues allí juzgará el Señor a todas las naciones. Oye bien, por eso es que le digo que Josafat significa Dios juzga, porque Él dice que allí va a juzgar a todas las naciones. Dice, porque ellos son tan malvados. Mire, oiga bien lo que el Señor dice de las naciones. Son tan malos. Y Dios le da instrucciones a Israel cómo se debe de cortar la maldad. Dice, córtenlos como a trigo, pues ya es tiempo de la cosecha. Aplástenlos como a uva, pues ya están listos para hacer el vino. Oiga bien. Dice que en esa batalla van a ser cortados como cuando se está cortando trigo. Y van a ser aplastados por el juicio de Dios como si aplastan las uvas para sacar trigo. Esa es la suerte de las naciones. Esa es la suerte de todos aquellos que se oponen contra el pueblo de Dios. Todos aquellos que han querido menospreciar, no lo han respetado, no han precisamente sido personas que han tratado de llevar una amistad, sino que han menospreciado de una manera vil al pueblo de Dios, van a tener que sufrir las consecuencias. Ahí dice, en el valle de Josafat, Dios va a reunir a todas las naciones porque Él las va a juzgar. Fíjese que este valle de Josafat estaba cerca de Jerusalén. Es el valle que se le conoce como el valle de Cedrón. Estaba cerca de lo que era la ciudad antigua de Jerusalén. Ahí. Mire, hermano, ese es un valle tan grandísimo, que fíjese que cuando Napoleón Bonaparte, oiga, líder revolucionario de París, de Francia,
Cuando Napoleón Bonaparte vio la extensión de terreno que había en este, como se le dice, el Valle de Josafat, Napoleón declaró unas palabras, hermano, que nadie más las ha declarado. Napoleón dijo, por toda la extensión que hay de ese terreno tan plano, Napoleón dijo que era un lugar tan estratégico para poder pelear grandes batallas. Y dijo él, en este predio caben todos los reinos del mundo para poder pelear. Oiga bien las palabras de Napoleón. Un hombre dijo que ese era el lugar estratégico mejor para reunir a todas las naciones del mundo y poder entablar una guerra. Y es ahí donde el Señor los va a reunir. Porque en Israel no hay lugar que sea tan amplio y tan extenso como lo es el Valle de Cedrón. Es decir, el Valle de Josafat. Es tremendo. Y es de que aquí dice el Señor. Dice, ¿por qué van a ser juzgadas ahí? Porque son malos. Ahí los va a juzgar. Y dice aquí, que los van a cortar como trigo maduro, cuando ya está listo para la cosecha. Y los van a aplastar como a uvas, cuando se está listo para sacar el vino. Versículo 14, y con esto termino. Dice, hay grandes multitudes en el valle de la decisión, porque ya está cerca el día del Señor. Oiga bien, mire lo que dice. Hay gran multitud en el valle de la decisión. ¿Por qué se le llama decisión a este valle? Que es el mismo de Josafat. El valle de la decisión. Oiga, lo llama de dos maneras. Isaías en el capítulo 4 lo llama valle de juicio o de justicia, así le llama. Pero aquí dice que hay grande multitud en el valle de la decisión. ¿Por qué van a ser juzgadas ahí las naciones? Recuérdese que esta es la guerra del Armagedón que se le conoce, de la que estuvimos hablando la semana pasada. Es la guerra del Armagedón. Ahora, ahí van a ser juzgadas. Y dice que es el valle de la decisión. Ahora, yo solo quiero terminar con esto, porque hay algo muy importante en esa palabra valle de la decisión. ¿Por qué se le conoce como el valle de la decisión también? Porque precisamente allí van a ser juzgadas. Ahora, Dios, Jesús, cuando venga a reinar en el periodo del milenio que se le conoce, y también se le conoce como el periodo de la era de oro. Precisamente Jesús, como rey sobre todas las naciones, él va a tomar la decisión, óigame bien. Por eso se le conoce como Valle de la Decisión. Porque Jesús va a tomar la decisión quienes entran al milenio. Y quienes van a ser juzgados para no entrar. Es decir, para perdición. Ahora, fíjese bien lo que le voy a decir. Con lo cual quiero terminar. Ahora, estimado amigo y hermano, que quizás usted se ha desviado de los caminos del Señor. Ahora estamos viviendo un periodo que se le llama el periodo de la gracia. Pero en este periodo que a nosotros nos ha tocado vivir, es usted quien toma la decisión. Oiga bien, es usted. Usted dice si quiere entrar a ese periodo, si quiere ser salvo, usted toma la decisión. Pero si usted no quiere, tampoco se le obliga. Dios no obliga a nadie. Pero eso sí, si usted logra estar vivo para este tiempo, cuando la guerra del Armagedón y Dios tenga que reunir a todas las personas, precisamente en ese lugar, ya usted no va a tomar decisión si quiere entrar. Es Jesús
Por eso se le llama el valle de la decisión, porque ya la decisión para entrar al milenio no va a ser del hombre, va a ser por el Señor. Él va a decir quién entra y Él va a decir quién no entra. Eso quiere decir que ahorita tenemos oportunidad. Tenemos un gran tiempo de oportunidad para poder decidir si queremos ser salvos o no. Y poder disfrutar de esa gloria, de esa era de oro que se le conoce como el milenio, donde precisamente muchas naciones van a entrar. ¿Se recuerda de Mateo capítulo 25 del versículo 31 cuando dice que el Señor viene en las nubes con gran poder y gloria y sus ángeles con él? Y dice que van a ser reunidas todas las naciones de la tierra. Es decir, toda la gente van a ser reunidas. Y dice que cuando sean reunidas, dice que él va a reunir y va a separar a las cabras a las ovejas de los cabros. Dice que las ovejas van a ir a la derecha y los cabros a la izquierda. Y él dice que les va a decir, y las va a separar como el pastor separa sus ovejas. Dice que les va a decir a las de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve desnudo y me vistieron. Estuve en la cárcel y me visitaron. Estuve enfermo y me fueron a visitar. Y dice que los de la derecha, que son las ovejas, le van a decir: Señor, pero ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vestimos? Y él dice que les va a decir a estas naciones, a las personas de estas naciones, les va a decir: lo que a uno de mis hermanos lo hicieron, es como que a mí me lo hayan hecho. Y dice que a los de la izquierda, él les dice: malditos. Así les dice. Y no es invento mío. Malditos. Y dice que les dice: al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve hambriento y no me diste de comer. Estuve en la cárcel y nunca me visitaste. Estuve enfermo y tampoco me ayudaron. Y dice que esas de la izquierda, que son los cabritos, le van a decir: Señor, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos sediento? ¿Cuándo te vimos en la cárcel? ¿Cuándo te vimos enfermo? Nunca. Y él les va a decir las mismas palabras que les dijo a las ovejas. Lo que ustedes pudieron haber hecho conmigo, así como lo hicieron esto, lo hubieran hecho con mis hermanos, lo hubieran hecho conmigo. Pero como no lo hicieron, entonces al fuego eterno. Es decir, en ese valle de la decisión, si usted hoy o algún otro día, no le digo mañana porque su vida no depende de usted ni depende de mí, la vida depende de Dios. Y a lo mejor no podemos llegar mañana, a lo mejor hoy en la noche podemos tronar, como dicen por ahí, los zules, y a lo mejor ya no nos levantemos para mañana. Solo Dios sabe. Pero la cosa es, ¿estamos preparados? ¿Hemos tomado la mejor decisión? Ahora se puede tomar. Pero cuando esté en el valle de la decisión, no va a ser usted. Aunque usted le ruegue, aunque usted le pida, aunque usted sea de orilla: Señor, dame otra chance. Ya no hay. Porque tiempo se le dio hasta más no haber. Pero usted nunca quiso tomar la decisión. Por eso es que la decisión ahora es suya. Pero si usted no la toma, bueno, que sea Dios quien diga qué es lo que va a hacer con usted. Porque en ese tiempo, recuérdese lo que el Señor hizo, la promesa más atrás, cuando leíamos este capítulo 2, que Él dice que hizo un juramento: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se va a doblar toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahora, tomando usted esa decisión, usted lo puede confesar y puede doblar sus rodillas de una manera voluntaria. Pero en ese tiempo van a tener que confesar al Señor, van a tener que doblar su rodilla, pero no lo van a hacer de una manera voluntaria, obligada. Y después que usted confiese y doble su rodilla, al fuego eterno. Y es mejor hacerlo en este tiempo,
porque lo hacemos con libertad, nos gozamos en el Señor, nos alegramos, disfrutamos de la comunión del Señor. Pero en aquel tiempo ya no habrá chance. Así es de que yo solo le invito esta noche, le hago la invitación. Si usted quiere recibir a Cristo, solo déjenos llegar un mensaje. Nosotros oraremos por usted comience a buscar una iglesia ahí donde usted viva y comience a caminar en el Señor. Esto es lo más hermoso que puede haber. Y yo se lo digo por experiencia propia. Yo, volver atrás, jamás. Tengo años de caminar en los caminos del Señor. No le digo que soy perfecto, porque me hace falta mucho todavía. Pero Dios me está ayudando a llegar a hacer lo que Dios quiere que sea. Eso es lo más hermoso, conocer de Dios. Si usted nunca ha disfrutado de Dios, quizás usted puede decir, que ser cristiano, que esto no sirve. Yo le voy a decir algo. Y le voy a decir lo que precisamente le dijo un hombre campesino, a un ateo. Quizás usted puede decir, eso no sirve, eso no es para mí, eso no me gusta. Usted no puede decir que algo le gusta cuando no lo ha probado. Yo le pudiera decir, pruébelo, y le aseguro que no se va a arrepentir. Termino con esto, hermanos. Había en cierta ocasión un hombre ateo que él estaba diciendo que Dios no existía, que Dios no era aquí, y puso a Dios como él quiso. Y llegó un hombre, y después de esa reunión que él tuvo con grandes personajes, llegó un campesino con una naranja, pelándolo. Y le dijo al ateo, yo tengo una pregunta, quiero que me la responda. Ajá. Le dijo, ya se la digo, y comenzó a pelar la naranja. Y aquel ateo impaciente, porque no le hacía la pregunta. Impaciente. Y en un momento que le dijo, ¿y cuál es su pregunta? Molesto. Porque aquel campesino con paciencia pelando. Le podía hacer la pregunta, pero él estaba haciendo algo, un experimento muy, muy real. La peló, se comió la naranja y aquel ateo enojadísimo. Porque no le hacía la pregunta. Y le dijo, ¿usted cree que yo estoy dispuesto para perder el tiempo con gente tan boba como es usted? Y le dijo, solo deje que me coma la naranja y yo le hago la pregunta. Y aquel hombre estaba que se lo llevaban los diablos. ¿Sí? Cuando se terminó de comer la naranja, le dice el campesino, ¿qué sabor tenía la naranja? Le pregunta el campesino al ateo. Y a lo que él más enojadísimo le dice, ¿y cómo quiere que yo le diga qué sabor tiene esa naranja cuando no he sido yo quien la he probado? A lo que el campesino respondió, igual le podría yo decir de Dios. Si usted no ha probado a Dios, usted no puede decir que Dios no sirve y que tampoco existe. Amigo, Bendito Dios. Quizás usted pueda decir que el evangelio no sirve y que no es bueno, que esto es una farsa. Yo le voy a decir, pruébelo. Pruébelo por usted mismo. Y se dará cuenta que si usted prueba de lo de Dios, jamás va a ser el mismo. Así es de que yo lo dejo con este breve pensamiento, esperando que haya sido de mucha bendición, esperando que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que tú nos has dado de poder llevar tu palabra, esperando que haya sido de mucha bendición. Señor amado, gracias. Bendice a cada oyente, bendice a cada hermano. Fortalécelos en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre amado, por la oportunidad que me has dado de llevar tu palabra, para que puedan ser bendecidos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que si es tu bondad, que si tú así lo deseas, que mañana podamos abrir nuestros ojos, que podamos levantarnos, ponernos en pie y poder ver una vez más tus maravillas y tu misericordia, que son nuevas cada día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.